Afirmé en la charla anterior que los actores y protagonistas de la creación de una nueva civilización son personas creativas, autónomas y solidarias. Tres términos con los que caracterizamos al tipo humano distintivo de una civilización superior. Ahora vamos a precisar el significado y las implicaciones de cada una de estas connotaciones. Y vamos a comenzar por la autonomía, que es tal vez la condición más difícil de lograr, pero que es necesaria que tengan los sujetos que inicien una nueva civilización, porque quien sea dependiente o subordinado o se encuentre de algún modo atrapado en la civilización existente, no podrá ser activo en la creación de una nueva. En una primera aproximación, diremos que para ser autónomos hay que pensar con la propia cabeza y decidir con la propia voluntad, y no delegar las decisiones respecto a los aspectos más importantes que afectan a nuestra vida a otros. Autónomos son personas que han decidido recuperar para sí el control sobre sus propias condiciones de vida. Alcanzar la autonomía, pensar con la propia cabeza, decidir por sí mismo, recuperar el control de nuestras condiciones de vida, no es algo fácil ni obvio. Muchas personas creen que son autónomas porque sienten que viven como quieren vivir y que tienen sus vidas en cierto modo bajo control. Pero en los hechos se comportan tal como les indica su grupo de pertenencia. Sus aspiraciones no difieren de las que tiene la mayoría. Adhieren a la mayor parte de las ideas que les ofrecen los medios. Consumen lo que les recomienda la publicidad. Siguen las modas al vestirse y al proveerse de diferentes mercancías. Desean tener sus viviendas en los lugares que todos creen que son los más prestigiosos. Intentan estudiar en los centros educacionales que aparecen en los rankings como los mejores. Se endeudan en los bancos del sistema. Se divierten en los centros de diversión donde encontrarán buenas afluencias de público. Vacacionan donde los publicistas les aseguran que tendrán entretenciones adecuadas. Cuidan sus empleos como cualquier vecino o como cualquier compañero de trabajo. Actúan como se les ha enseñado que deben hacerlo para no perder el empleo, para no perder el prestigio, para no perder la pertenencia a determinados grupos. Leen los libros que aparecen recomendados por los críticos habituales o que tienen récords de ventas. Ven los films que concitan las más altas taquillas. Quien mantenga deudas en tarjetas comerciales o créditos de consumo en el sistema financiero está muy lejos de la autonomía, al menos tan lejos como el tiempo que necesitará para quedar libre de todo ese endeudamiento en que ha incurrido, siguiendo las pautas de consumo y de gasto que el sistema quiere que siga y que lo obligan a perseguir como objetivo permanente tener los ingresos indispensables para cubrir las cuotas que vencen mensualmente. Un objetivo que sin duda les han fijado los acreedores, o sea, los mismos que los indujeron a endeudarse, adoptando las pautas de consumo y los modos de vida prevalecientes. Sobre la dependencia en lo económico y en lo político y sobre los posibles modos de superarla, nos detendremos más adelante. Es necesario partir de lo primero,
que es lo más difícil y también lo más importante, o sea, la autonomía cultural, que comienza, con eso que dije, pensar con la propia cabeza. Antonio Gramsci, un pensador italiano a quien considero precursor y en ciertos aspectos el iniciador de la ciencia, de la historia y de la política, orientada a poner los fundamentos de una nueva civilización, afirmaba que para llegar a pensar autónomamente es preciso, ante todo, adquirir conciencia de que habitualmente lo que hacemos es participar mecánicamente de concepciones del mundo que hemos adquirido pasivamente o aprendido en la escuela, en la iglesia, en el partido, en los medios de comunicación, en el mercado. Decía que normalmente adoptamos ideas y modos de pensar y de sentir en forma acrítica, como algo natural, tomándolas de los grupos sociales en que nacemos o a los que nos integramos en distintos momentos de nuestra vida y que van impregnando nuestra conciencia sin darnos mucha cuenta de ello. Así aceptamos un sentido común conforme al cual somos parte de determinados grupos, de determinadas culturas, de una cierta civilización dada. Por ejemplo, nos concebimos a nosotros mismos integrados en una nación. Creemos en un Estado del que esperamos soluciones a muchos problemas. Adherimos a algunas ideologías políticas. Adoptamos ciertas creencias religiosas, éticas, filosóficas, que no hemos elaborado personalmente y que no hemos sometido a reflexión y a crítica. Esto no quiere decir que esas ideas y creencias que hemos aceptado y asumido sean todas falsas ni erróneas o negativas, sino solamente que no las hemos elaborado personalmente, que las asumimos pasivamente, que las adoptamos tal como nos fueron presentadas. ¿El problema cuál es? El problema es que al configurarse nuestra conciencia de esa manera, adquirimos un pensamiento heterogéneo y confuso, porque las ideas que vamos adoptando nos han llegado y continúan llegándonos desde fuentes muy variadas, muy distintas, y no siempre de manera clara, ni nosotros las procesamos. Para lograr pensar por nosotros mismos, al nivel de autonomía que es el necesario para ser creadores de una civilización nueva, el mismo Gramsci indica un requisito esencial. Dice, es necesario someter a crítica todas nuestras creencias, hasta las más fundamentales. Someterlas a crítica no significa desecharlas, negarlas, abandonarlas. Se trata, en cambio, de trabajar sobre ellas y de llevarlas a un nivel de elaboración superior, de integrarlas en una concepción unitaria, de acceder a un punto de vista más elevado desde el cual podamos comprender el significado histórico de las diferentes teorías, ideologías y creencias. Voy a citar a Gramsci. Dice, criticar la propia concepción del mundo es tornarla consciente y homogénea y elevarla hasta el punto al que ha llegado el pensamiento mundial más avanzado. Y agregó, el comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es decir, un conócete a ti mismo como producto del proceso histórico desarrollado hasta ahora y que ha dejado en ti mismo una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. Hay que comenzar por hacer ese inventario.
O sea, reconocer el origen de nuestras creencias y de las ideas que hemos adoptado, y entonces, considerando lo aprendido y asumido como solamente un punto de partida, crear, innovar, desarrollar un pensamiento propio. Claro, esto parece extremadamente difícil, muy complejo, casi inalcanzable. Bueno, nadie ha dicho que iniciar la creación de una nueva civilización sea algo fácil. Pero digamos también que evidentemente nadie podrá lograrlo por sí solo. De ahí la importancia de que ya desde los inicios de la creación de la nueva civilización, quienes se lo propongan como objetivo, quienes deseen colaborar en ese grandioso proyecto, quienes aspiran a la autonomía, se relacionen, se asocien, dialoguen, se critiquen recíprocamente, colaboren en el proceso de acceder a esos puntos de vista superiores. El avance hacia la autonomía es también, simultáneamente, un camino de creciente solidaridad.